radar de Montecristi, casi que con un iPad y una conexión satelital, usted puede tener un control similar al control que representaba este equipo tan grande. Según el presidente, un iPad puede reemplazar tranquilamente la función de un radar de alta tecnología. ¿Qué opinión? A ver, es imposible. Lo que pasa es que una cosa es cacarear y otra cosa es poner huevo. Hay muchas gallinas que cacarean, pero cuando uno va al gallinero no hay huevo. No ha puesto huevos, se vician y cacarean por las santas alberjas y total naranjas. No han puesto huevo. Entonces, no tenemos radar, es lo concreto. En un país que dice que está combatiendo y que todos los que se oponen, todos los que están a favor del no en la consulta, tienen que ver con la narcodelincuencia. Pero por lo menos ponse el radar en Montecristi. Radar, pero un radar que esté bien controlado, no que esté abandonado, para que no te lo dinamiten o no tenga algún problema. O sea, el tema es ejercer el poder, pero saberlo ejercer al poder. Porque una cosa es manejar un banco que ha tenido grandes ganancias porque en este país se permite a los bancos tener tasas de interés leoninas. Y es facilísimo, pero otra cosa es manejar un Estado y manejar un país y saberlo manejar. Pero si se va a la reunión de Davos, Suiza, de la que vino asustado el 22 de enero, va a la reunión de Davos, Suiza, a hablar de ambientalismo y antes de irse deja bajando los impuestos a la fabricación de plásticos, que es una forma de contaminación del planeta. O sea, el pana no está en nada. El pana no está en nada. O sea, es boquilla nomás, habla y habla y habla y... Pero se le está cayendo la estantería feo. Se le está cayendo la estantería. Y el desgaste que tiene antes de los 2 años, estos desgastes a veces se presentan iniciado el 4.º año de labores, por ahí ya comienzan, pero no llega a los 2 años y prácticamente está como gato panza arriba, porque no puede seguir convenciendo a la gente con temas que ya están superados y seguir haciéndole creer que él es el salvador de la patria, porque no es así. Ellos son, y esto lo diré hasta el último, es fabricación mía de mi pensamiento. Este gobierno es el segundo tiempo del primer tiempo del gobierno de Moreno. Son lo mismo. Entonces no pretendan convencer al Ecuador de que mira lo que hemos tenido, lo que hemos heredado del parque térmico, dice Fernando Santos, del parque térmico que genera electricidad. Pero si vos fuiste asesor de René Ortiz, ministro de Energía del gobierno de Moreno, ¿qué no pudiste decirle en la oreja? Oye, preocupémonos del parque térmico. O sea, creen que somos pendejos. Ese es el gran problema que tienen a veces esta gente que nos quiere sorprender. Entonces no es así. Sobre las renuncias de FREPEC y CENEL de los gerentes, y en la tarde el ministro Fernando Santos confirmaba las salidas, y él decía que estas decisiones se daban porque a estos gerentes sus viviendas fueron allanadas por la Fiscalía, y de acuerdo con Santos, la Fiscalía encuentra presunciones para justificar un allanamiento a sus domicilios y eso es inaceptable. A ver, primero tiene que haber un conocimiento del derecho. Y claro, eso le puede usted a un ingeniero agrónomo, a un odontólogo dejarle pasar, pero a un abogado no le puede dejar pasar. Y Fernando Santos es abogado. ¿Quién ordena los allanamientos? No es la Fiscalía, es el juez que está conociendo la causa, que se le pide una autorización para hacer un allanamiento. Entonces no es la Fiscalía la que está allanando. O sea, la Fiscalía encuentra indicios y en base a esos indicios pide autorización al juez para proceder al allanamiento. Por lo tanto, aquí ya no solamente es la Fiscalía, sino ya es parte de la Administración de Justicia que analizando el petitorio de la Fiscalía encuentra procedente hacer los allanamientos. Pero como estamos en fase de indagación previa, todo lo actuado en fase de indagación previa es reservado. Que se filtran cosas, se filtran, pero es reservado. Entonces, ¿qué habrá presentado la Fiscalía para que proceda a los allanamientos a la casa del gerente de Flopec y a la casa del gerente de CENEL? Entonces no es así nomás. Pero sobre Flopec hay un tema que es importante tratarlo, para que el pueblo entienda un tema. Porque yo conozco de esto. Flopec se creó, la flota petrolera ecuatoriana, en un momento clave del desarrollo del OPEP. Cuando el OPEP
se quería convertir en un poder y se convirtió en un poder. En un tiempo realmente puso al mundo a los pies de la OPEP, que era un poder para controlar los precios del petróleo cuando había unidad dentro de la OPEP. Ahora ya no hay unidad. La mayoría están dependiendo de las decisiones geopolíticas que tomen las potencias occidentales. Entonces, en esa época, el Ecuador reaccionó y creó Flopec. ¿Para qué? Para controlar a través de los barcos el destino de los hidrocarburos, porque esto calzaba perfectamente en la época en que Sudáfrica mantenía esa política desastrosa y atroz del apartheid, de la discriminación racial contra los negros que vivían dentro de Sudáfrica y que eran originarios de Sudáfrica y vivían en el colonialismo inglés. Entonces, incluso llegaron a prohibir suministrar energía, suministrar petróleo a Sudáfrica. Entonces el Ecuador reaccionó y dijo, conformemos Flopec. Y claro, Flopec caminó bien durante algunos años. Pero ¿cuándo comienza a hacer agua? Cuando ya no tiene los barcos, la totalidad de los barcos que utiliza. Y claro, de acuerdo a la ley de reserva de carga, Flopec, en este caso Petroecuador, está obligado a contratar con Flopec el transporte de hidrocarburos. Está obligado a pagarle lo que Flopec diga. Y ahí viene la discusión si son tarifas reales o están sobreprecios allí. Pero entonces viene el tema. ¿Qué sentido tiene que exista Flopec? Si Flopec no tiene la mayoría de los barcos y los tiene arrendados, y otros son barcos que dicen, no sé el nombre, que han sido colocados por un empresario. O sea, se aprovechan de la exclusividad que goza Flopec para el transporte de combustibles, para el transporte de petróleo. Se aprovechan. Entonces Flopec abre la puerta, arrienda barcos con sobreprecio, según lo que dicen los que han estudiado este tema, arriendan barcos y adicionalmente hay alguien que también aporta barcos, como que fuera un negocio entre dos privados. Permíteme, doctor, según el informe de Flopec, es un monopolio de 12 buques, 2 son propios, 6 de un socio y 4 están de alquiler y cuesta 3 veces más del valor del mercado. Ya, eso dicen. Pero mire usted, 4 son de alquiler, son 6 de un socio, pero se benefician, se meten debajo del paraguas de Flopec, que tiene la exclusividad del transporte. Y entonces este monopolio, que tuvo buenas intenciones, entonces ya se pervirtió, porque bajo este monopolio se cobijan los que arriendan buques y los que colocan buques como una especie de sociedad. Y viene después el tema de los sobreprecios, porque cuando entra la empresa privada, siempre habrá plan de lucro, y a veces de lucro excesivo, porque tienen que compartir. Entonces, en este momento, o Flopec tiene sus buques, que debió haber hecho un plan de capitalización de la empresa desde hace algún tiempo, para ir comprando buques, para crecer con pantalón largo y decir, son mis buques, o sencillamente se derogan las leyes y se contrata el transporte de crudo por una sencilla razón. El petróleo se contrata FOB. El contrato se vende, el petróleo se vende FOB, free on board. Se vende. Entonces, el que pone el buque se lleva el cargamento y se compran los combustibles CIF, o sea, colocados en balao. Por lo tanto, o sea, esto es un coto que ha tenido la Armada, porque a todos los han dejado en soletas a las Fuerzas Armadas y se han dejado de la cara. Le sacaron a TAME, le sacaron de la Fuerza Aérea. A las fuerzas, al ejército le sacaron la DINE, la Dirección de Industrias del Ejército, FABREC, le sacaron todo lo que quisieron, le dejaron pelado a las Fuerzas Armadas. Pero solo la Marina se ha quedado con ese juguetito caro y que da muy buenos rendimientos, no precisamente al Estado, que es el tema de la transportación marítima. Entonces eso, de entrada, así, sin necesidad de decir esto es corrupto, este no es corrupto, de entrada, eso está mal manejado. Porque si no, no deberían tener 2 buques, sino 12 buques. Y siempre hay, en una empresa, cuando se maneja un balance, se hace las previsiones, los contingentes para ir capitalizando a la empresa, ir adquiriendo más equipo y más equipo y más equipo.
si creen que esa es una facultad permanente de Propec. Pero si están viviendo del... Y eso yo quisiera saber, no lo conozco. No lo conozco. ¿Cuál es el famoso socio que ha colocado 6 buques? Para él beneficiarse ¿de qué? De un monopolio creado a favor de una empresa estatal, no de un socio privado de la empresa estatal. Si el tema es más claro que el agua. Más del 80% de la disfunción eréctil y falta de deseos sexuales provocado por trastornos de la salud. Pero esto no es un problema para Esencia Marina, agua de mar que contiene minerales y oligoelementos de origen marino. Descubre que con la enorme cantidad de nutrientes tu vida sexual cambia. Alcanza la felicidad con Esencia Marina.